Muy buenos días a todos y a todas. Eh, es un placer estar aquí con ustedes y acompañarlos en la celebración religiosa. Agradezco de antemano al decano de la institución quien me extendió la invitación de compartir. Y bueno, esperemos que el Señor nos hable en esta mañana a través de su palabra. Hoy haremos un breve recorrido por las palabras de un salmista entusiasmado, alguien verdaderamente fascinado por la experiencia de la convivencia armoniosa del pueblo de Dios. Sus palabras, además de ofrecernos un sentimiento personal y concienzudo, nos revelarán ciertos rasgos distintivos del pueblo de Dios como comunidad relacional. Dichos rasgos, a su vez, servirán como punto de referencia para evaluarnos a nosotros mismos hoy, como lectores actuales, como comunidad, como la nueva comunidad de Israel. Nuestro texto guía será entonces el Salmo 133. Un viejo conocido, como suele decir, como suele llamarlo el pastor de nuestra iglesia. Este texto se deja leer de la siguiente manera. Y si me permiten, estaré leyendo desde la Reina Valera del 60. Dice así el texto: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Este salmo inicia con una expresión exclamativa: mirad. Otras versiones añaden: vean, he aquí. Dicha exclamación abre el sentimiento del pasaje y se convierte de paso en una invitación a contemplar la convivencia armoniosa. En un español menos rígido diríamos: aguaita. Sí, aguaita lo bueno y lo agradable de esta hermandad unida. Para el autor de este salmo, lo que está sucediendo frente a sus ojos no puede pasar desapercibido. De allí que él invita a poner el ojo en el acontecimiento. Visto de este modo, el pasaje propone inicialmente una experiencia desde lo visual y posteriormente desde lo reflexivo. Y dicha experiencia cobrará un poco más de sentido cuando lleguemos a las imágenes de los versículos 2 y 3. Pero antes, veamos en qué consiste aquello que el pasaje llama bueno y agradable. Lo primero es lo bueno de la convivencia armoniosa. La palabra bueno inevitablemente nos remonta a los primeros capítulos del libro de Génesis, cuando Dios, luego de haber creado al ser humano, dice: no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una ayuda idónea. Esta referencia a Génesis parece sugerir que Dios fue el primero en ver el beneficio del vínculo fraterno entre los seres del mundo creado y en designarlos como pareja para que fuesen de apoyo mutuo. Ahora, no podemos comprobar que el salmista, que el autor del Salmo 133, estaba pensando
en esta referencia al Génesis cuando compuso este salmo. Pero de ser así, quizás nos ayudaría a entender por qué la unidad entre hermanos es vista como algo beneficioso y útil. Lo segundo que el Salmo nos invita a ver es el lado agradable de dicha armonía. Este aspecto es tomado del lenguaje del amor y está amarrado a nociones de amistad y comunidad. La palabra agradable en este salmo es la misma que describe la amistad entre David y Jonatán. Y a su vez es el mismo término que le da color al amor de los amantes en el libro del Cantar de los Cantares. En conclusión, los términos bueno y agradable parecen conferirle a la convivencia armoniosa de los hermanos en el Salmo 133 un carácter de beneficio y deleite. Visto así, cuando el pueblo de Dios vive en unidad y armonía, cada integrante se beneficia de la compañía del otro y puede encontrar placer genuino. Pero el asunto no termina allí. A medida que nos deslizamos hacia los siguientes versículos, encontramos dos imágenes puntuales que expanden y realzan la unidad armoniosa expuesta en el versículo 1. La primera de ellas habla del buen aceite que desciende desde la cabeza de Aarón y corre por la barba hasta el borde de sus vestiduras. Debo confesarles que desde el primer momento en el que empecé a preparar esta reflexión, se me dificultó entender esta imagen y me pregunté, ¿en qué se relaciona la unidad de los hermanos con el aceite de la unción sacerdotal? En la costa caribe colombiana tenemos un refrán que dice que tienen que ver el caldo con las tajadas. Como que, ¿cuál es el punto de referencia, el punto en común que tienen estos dos elementos en el Salmo? Esta primera imagen nos remite a dos pasajes en el Antiguo Testamento, Éxodo 30 y Levítico capítulo 8. En ellos se narra la consagración de Aarón como sumo sacerdote del Señor, la cual fue solamente posible mediante el vertimiento del aceite sobre su cabeza. Preparado a partir de ingredientes escogidos, este aceite sagrado santifica al sacerdote y lo hace apto para el servicio santo del Señor. Al compararla con este aceite sagrado, el autor quizás busca caracterizar la convivencia armoniosa de los hermanos en términos de santidad. O al menos así podemos inicialmente ver la metáfora. Ese carácter santo del aceite ahora se extiende a la comunidad de los hermanos y la hace santa y llega a redefinir su identidad. La segunda imagen nos habla del rocío de Hermón, que al igual que el aceite desciende, pero ahora sobre los montes de Sión. De manera repetida en varios textos del Antiguo Testamento, el rocío es descrito como una fuente generadora de vida y usualmente lo asocian con bendición y nuevos frutos. Dicho rocío proviene del Señor, que es el dador de toda vida,
y se vierte sobre la tierra para llenarla de vitalidad. Una imagen como esta, del rocío de Hermón descendiendo sobre los montes de Sión, seguramente tuvo resonancia en la mente de los lectores originales, quienes pertenecieron o al menos estuvieron familiarizados con el mundo agrícola de la época. Ellos sabían que con la llegada del rocío venía también la vitalidad para los cultivos. Dicha capacidad para generar vida traída directamente del mundo natural es ahora transferida a la comunidad de hermanos que viven en armonía. Y si me permiten sugerirlo, la caracteriza como una fuente generadora de vida, como una comunidad que vitaliza el culto, como un rocío que da vida a todo lo que hay a su alrededor. Estas dos imágenes redefinen la identidad de la comunidad de los hermanos que viven unidos en el Salmo 133. Y le confieren un estatus de comunidad santa y generadora de vida. Cuando estas dos imágenes se hacen realidad, entonces vemos el resultado del último versículo que dice: porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Otra vez, cuando esa comunidad personifica el carácter santo y generador de vida descrito por el Salmo, se convierte en un espacio donde el Señor envía bendición y vida eterna. Permítanme en este momento hacer una breve observación de carácter aplicativo antes de proceder con el sermón. Cuando nosotros hablamos de la comunidad de la FUBC, ¿cuál es la primera cualidad que se nos viene a la mente? Somos una comunidad que se destaca por reflejar lo bueno y lo agradable de vivir en unidad y armonía. Si alguien viniese y observase a la comunidad de la FUBC, esa persona diría: mirad cuán bueno, mirad cuán agradable es cuando los hermanos se reúnen en armonía y en unidad. Es nuestra comunidad un conjunto de personas santas y generadoras de vida. Para el autor de este salmo, una reunión de las características descritas en este texto solo era posible en el recinto de Jerusalén, lugar escogido por Dios para que su pueblo se congregara. Después de todo, este salmo es uno de los llamados salmos de ascenso. Y Jerusalén era el destino de todos los peregrinos que subían desde todos los lugares a adorar. Sin templo, quizás no había reunión y muy probablemente tampoco adoración. De alguna manera,
la adoración que el Salmo nos describe, esa unidad en armonía que el Salmo nos describe, está condicionada a un lugar específico, a una geografía en particular. Pero si nosotros nos movemos un poquito hacia las páginas del Nuevo Testamento, veremos que ese anclaje arraigado a una geografía empieza a tomar otros matices. Otra vez, si un hermano o una hermana quería vivir en armonía en los tiempos del Antiguo Testamento, gozar de la compañía de los otros en el contexto de la adoración a Dios, tenía que subir al templo, tenía que subir las escalinatas hasta llegar a la cumbre de Jerusalén y adorar. Y otra vez, debía ir hasta un lugar porque la adoración de una u otra manera estaba condicionada a un lugar. Pero en las páginas del Nuevo Testamento, estas dinámicas empiezan a tomar otros matices, otros colores, otras tonalidades. En el Evangelio de Juan, por ejemplo, cuando la mujer samaritana le pregunta a Jesús acerca del lugar en el que se debe adorar, Jerusalén o Jericín, Jesús le dice: mujer, se acerca la hora y ya ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que lo adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Con Jesús, esas dinámicas ancladas a una geografía en particular se universalizan. Jesús inaugura una nueva época. Ahora los creyentes adoran a Dios en el espíritu y en la verdad del Evangelio, sin importar las geografías o las distancias. No importa si el creyente está en el Cabo de la Vela o si está en la Amazonía. Su identidad como adorador no está definida por un lugar determinado. Con esto, por supuesto, hermanos y hermanas, no quiero decir que ir a un templo físico es malo o que de alguna manera está mandado a recoger. Todo lo contrario, el templo sigue siendo un lugar privilegiado para la reunión santa y generadora de vida de la iglesia. Es un espacio donde nos podemos regocijar como miembros de la comunidad escogida, pero no es el único lugar. En el 2020, la pandemia representó un gran desafío para la reunión armoniosa de la Iglesia del Señor. Muchas iglesias en el mundo cerraron sus puertas físicas para dar apertura a espacios virtuales. Este cambio sumió a muchos pastores y creyentes en una crisis que nunca imaginaron enfrentar. Pero en medio de todo ello, la identidad de la iglesia como comunidad unida permaneció. Entre cambio y crisis, la iglesia siguió siendo iglesia y se pudo adaptar a situaciones inesperadas. Este texto es un recordatorio de quiénes somos.
Es un recordatorio que trae a nuestra memoria el hecho de que nuestra identidad no está definida por las cuatro paredes de un lugar específico, sino que es dada por el Espíritu del Evangelio que vive en nosotros. Ese Espíritu, otra vez, tomando la sugerencia de las dos metáforas del Salmo, ese Espíritu que nos convierte, nos hace santos y generadores de vitalidad. No olvidemos eso. Sea que estemos en las oficinas, atendiendo a un estudiante, o en el salón de clases, dictando una clase, o si estamos caminando por los pasillos de nuestra comunidad, o si estamos haciendo deporte o teniendo una conversación ordinaria con uno de nuestros compañeros. Recordemos quiénes somos y cuál es nuestro rol en el lugar en el que el Señor nos ha establecido. Estos son tiempos difíciles, pero también son una oportunidad para adorar a Dios en todo tiempo y en todo lugar. Que el Señor los bendiga, amada iglesia del Señor.